Bien. Γεια μαθητές, καλωσορίσατε για το δεύτερο μάθημα ελληνικών. Εγώ χαίρομαι πολύ που εσείς είστε εδώ. Hola estudiantes, bienvenidos a la segunda clase de griego. Estoy muy contento que ustedes están acá. Bien, no sé si recordarán algunos la clase anterior que hicimos un repaso de la historia del griego y las distintas variantes que hubo desde aquella migración indoeuropea 3B que desde los montes Urales atravesó el Cáucaso y llegó a la península balcánica y que después, posteriormente, serían conocidos en los textos homéricos como los aqueos, ¿verdad? Y del habla de los aqueos provendría el griego. Entre los primeros dialectos fueron el dórico, el ático, el jónico. Del ático, con el periodo helenístico, surgiría la lengua común o koiné, y posteriormente del koiné pasamos al griego bizantino o medieval hasta llegar al griego moderno y al debate moderno del siglo XIX, siglo XX sobre qué variedad de griego estandarizar, si el Cazareusa o el Demótico, el griego popular. Bien, hoy vamos a arrancar con el alfabeto, con fonética y fonología. ¿Alguien sería tan amable de pedirme un borrador en entrada? ¿Puede ser? O voy yo, esperen, y que yo lo tengo preparado. Siempre me olvido. Bien, ahí estamos. El griego es la lengua indoeuropea con un registro escrito más constante y antiguo en la historia. Fundamentalmente porque fueron los griegos los primeros en tomar el primer alfabeto fonético en la historia de la humanidad, que fue el fenicio, y adaptarlo a sus propias necesidades. Los alfabetos fonéticos de los pueblos semitas son un tipo particular de alfabeto que se llama abgad o abgads. Son alfabetos consonánticos. Están consignadas las consonantes, pero no las vocales. Y los griegos, al adaptar el alfabeto fenicio a sus propias necesidades, como tenían una lengua tonal, donde la cantidad vocálica importaba y tenían vocales largas y vocales cortas, inventan algo que sería revolucionario también para la época, tan revolucionario como la aparición del alfabeto fonético, que fueron las vocales, los signos vocales, las letras vocales, incluso signos que iban a significar vocales breves y vocales largas, como por ejemplo, como habíamos dicho anteriormente, la O micro, pequeña, la O mega, grande, ¿verdad? Así todos los pueblos semíticos tuvieron que desarrollar vocales, pero en un principio no las tenían. Bien. Del alfabeto que adaptan los griegos, los romanos posteriormente van a tomar su alfabeto y van a ser el alfabeto latino. Muchos otros alfabetos que conocemos hoy en día provienen del alfabeto fenicio a través del griego. Por ejemplo, el cirílico, que es el alfabeto que utilizan los
de Asia, de Europa Oriental y Asia, como por ejemplo para el ruso, el ucraniano, etc. ¿Verdad? Bien, así que vamos a arrancar directamente con el alfabeto. La primera letra del alfabeto griego, alfa. También se acepta esta grafía, que es parecida a nuestra. A ver, voy a ver si la hago. Le voy a escribir en verde el equivalente. Esa grafía también se acepta. Yo he visto a griegos escribirla manuscrita, pero yo prefiero esta, que es la que se utiliza en matemáticas, que es más claramente un alfa. Y se las recomiendo porque uno de los problemas que uno tiene al escribir griego es que cuesta un proceso adaptarse y programarse, que lo que uno tiene que escribir es griego y no imitar signos del castellano. Por ejemplo, les va a suceder que escribiendo en griego van a escribir una iota y le van a hacer automáticamente el punto arriba y después se lo van a borrar. ¿Verdad? Bien. Como recordarán, el griego moderno perdió muchas de las características que tenía el griego clásico, ya las perdió en el periodo helenístico, que fue entre el 323 a.C. y el 31 a.C. Entonces, hace más de 2000 años, el griego clásico produjo los grandes cambios, se produjeron ahí los grandes cambios que vemos hoy en día en el griego moderno. El griego moderno no es tan moderno. Se perdió el acento tonal y se pasó al acento prosódico. Hubo monoptongación en muchos diptongos, que antes sonaban como diptongos y después pasaron a sonar como una vocal sola. Por ejemplo, el diptongo alfa iota, antes se pronunciaba ai, actualmente desde el periodo helenístico se pronuncia e. Se perdió la cantidad vocálica, todas las letras omicron y omega pasaron a sonar iguales, y se perdió un caso gramatical, que ya vamos a ver en algún momento los casos gramaticales, el dativo. Se perdió probablemente, no sé si así tan abruptamente, pero sabemos que para el griego moderno se perdió el sonido de la y, que originalmente se pronunciaba como la U francesa, la U, o la U con diéresis, umlaut alemana, la U, se perdió. Y se produjo un fenómeno que se llama iotización, que es que muchas letras y diptongos pasaron a sonar I. Recordarán que hicimos un cuadrito que era más o menos así, y es que la iota, la y, la ita y los diptongos epsilon, y epsilon iota, omicron iota, todos suenan como una I latina, igual. Esta es probablemente una de las complicaciones que uno tiene con respecto a la ortografía. Cuando uno escucha palabras como fititis, no sabe, le entra la duda en cuál va en cada I, ¿verdad? De todas maneras, no se preocupen porque en algún momento vamos a hacer una revisión de recursos modernos para aprender, estudiar y mejorar la ortografía en griego, y uno de ellos es que los celulares tienen un programita que lo que hace es interpretar lo que uno habla, y se programan con distintos idiomas. Entonces uno lo programa en griego y uno le habla en griego al celular, y el celular escribe con una ortografía correcta ya archivada en el software lo que uno acaba de pronunciar. Y esa es una buena técnica para averiguar ortografías. Cuando uno recuerda una palabra que sabe cómo suena, pero no recuerda cómo se va a escribir.
Y esa técnica la vamos a utilizar, no sé cómo, porque mi celular lo estoy usando para grabar las clases. Probablemente le pide el celular a alguno de ustedes, a Manje, pero la vamos a utilizar en algún momento porque hay muchas palabras que yo las recuerdo, pero me quedan dudas. Y es interesante que ustedes, si las van a consignar por escrito, que las escriban con la mejor ortografía posible. Así todo, van a descubrir que en el griego no hay una ortografía monolítica y unificada como tenemos en la lengua castellana. En la lengua castellana tenemos muy pocas variaciones. Ayer estaba pensando, una podría llegar a ser, si bien los dos verbos no significan exactamente lo mismo, rebasar y rebalsar. Podemos llegar a utilizarlos como sinónimos. El agua rebasó el vaso, se rebalsó el vaso. Pero en otras lenguas esto es frecuente. Es frecuente que una misma palabra tenga 2 o 3 ortografías aceptadas. Por ejemplo, en el inglés estadounidense, ellos escriben center. Y en el inglés británico, center, ¿verdad? Y en el griego sucede, especialmente con los verbos, que hay muchos verbos que terminan con omega acentuada y esos verbos se admiten también con alfa omega. Por ejemplo, el verbo milao, que es el verbo hablar, ego milao, yo hablo, se acepta como ego miló, hablo. Y hay toda una serie de verbos que terminan con alfa omega o con omega acentuada y las dos grafías están aceptadas y están correctas. También pasan algunas conjugaciones verbales. Bien, hago un poco este resumen para que ir precalentando las neuronas y también para acá el compañero que es nuevo y que no se quede perdido con alguna de las temáticas que ya tocamos. Pero básicamente que sepan que el griego moderno, recuerdan, es una excelente puerta de entrada para el griego antiguo. Es como una versión más simplificada del griego. Y a los fines prácticos es similar a que uno aprenda las cosas de a poco. Es similar a eso. Bien, entonces el griego tiene una fonología y un conjunto de sonidos, diptongos, una estructura silábica muy similar al castellano. Muy similar al castellano. La clase pasada hablábamos de un video del canal Langfocus de Paul Jorgensen que está en inglés, pero que compara casualmente cómo para los extranjeros, para los que no hablan castellano ni tampoco griego, el griego y el castellano suenan muy parecidos. Así que se van a encontrar con un conjunto de sonidos muy parecidos y cuando no haya nada especial para decir sobre una letra, yo les voy a decir, miren, esto simplemente suena A. No le den vueltas porque no tiene ningún detalle especial para aclarar. Bien, entonces la alfa suena A. Después tenemos la beta. Antes en griego antiguo era beta. Era bilabial, sonora plosiva, B, pero ahora es labio dental, sonora fricativa. Vita, como la B corta. Así es como va a sonar y le ponemos el nombre. Bien, lo que está a la izquierda obviamente es la mayúscula y lo que está a la derecha es la minúscula. Continuamos con la gama. Acá se nota claramente cómo el alfabeto griego fue tempranamente adaptado del fenicio. Los alfabetos semíticos, como el alfabeto nabateo árabe, el arameo judaico que se utiliza en la escritura cuadrada como hebreo, para el hebreo, y en el fenicio se llaman abgad porque comienzan con A, B, G.
nuestros alfabetos, generalmente después de la bilabial, del sonido de B, ocupan otra letra. La D, por ejemplo, nosotros decimos A, B, C, D. Bien. El alfabeto griego tiene todavía el orden heredado del abjad fenicio. Bien, la gamma es una G pero es una G fricativa, no oclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cierra completamente el conducto del aparato fonador de la boca, no se cierra completamente y se suelta, sino que se deja una endija por la cual pasa el aire de manera continua. Fíjense la diferencia que hay entre decir gato y decir, por ejemplo, zaguán. La G de gato y la G de zaguán no son iguales. Una es oclusiva y la otra es fricativa. En gato yo no puedo estirarla mucho, porque en un momento cierro completamente y digo gato, ga, ga. Casi suena como si fuera un poco parecida a una letra C. En la otra palabra, en la palabra zaguán, como está en posición intervocálica, se espirantiza o se fricativiza y se hace un sonido que el punto de articulación es exactamente el mismo, pero no se cierra completamente el conducto. Yo no digo zaguán, digo zaguán. Y esa G fricativa la puedo alargar todo el tiempo que quiera y todo el tiempo que me dé el aire. Bien, la gama del griego moderno es fricativa. Es gama, gama. Y a veces se pronuncia un poquito más atrás, en la garganta, como la pronuncian incluso los españoles. Por ejemplo, los españoles van a decir, yo soy de Málaga, Málaga, ¿verdad? La pronuncian un poco más atrás, un poquito más gutural de lo que le haríamos nosotros, que la hacemos en la parte blanda del paladar o velo, o velos un poquito más adelante. Bien, para la G oclusiva, que existe y se diferencia en el griego moderno, vamos a tener posteriormente un dígrafo, que se los voy adelantando, que es doble gama, pero que después los dígrafos, un sonido para dos letras, o dos letras para un sonido, lo vamos a estudiar aparte. Bien, alfa, beta, gamma, delta. Delta. Algo similar pasa con el sonido de la letra delta. Ellos distinguen entre una D fricativa y una D oclusiva. Por ejemplo, si yo digo dónde, o si yo digo dónde, la primera D es fricativa y la segunda D es oclusiva. Y las tengo las dos en una misma palabra. ¿Dónde? Si trato de invertirlas queda una cosa rara. ¿Dónde? Lo más frecuente es que pongamos primero la fricativa y la oclusiva después. Pero la diferencia existe, para nosotros no es relevante, no la tenemos, no forma parte de nuestro repertorio fonológico, pero para los griegos sí existe. Ellos distinguen el sonido fricativo, que va a ser el de la letra delta, de una D oclusiva, que la van a hacer con un dígrafo también, y que les voy adelantando, que es ni, tab. Como por ejemplo en la palabra dropin, vergüenza. Ya vamos a estudiar los dígrafos. Delta, entonces dijimos que es una D fricativa. Delta, es una D suavecita
interdental, sonora, que uno la puede alargar tanto como le dé el aire. Delta. Bien. Alfa, beta, gamma, delta. Epsilon, ¿verdad? ¿Alguien tiene el alfabeto a mano? Epsilon. Digo por si en el apuro me confundo con algo, ustedes me corrijan. Especialmente las mayúsculas, que como se usan poco, al principio me pasaba de no recordar cómo se hacía alguna mayúscula. Bien. Epsilon. Originalmente era una E breve. Ahora es simplemente una E. Al igual que la ita era una E larga. Ahora la ita suena I. Bien, se escribe como un 3 invertido. Acá viene un sonido que en las lenguas semíticas es bien conocido, pero en las occidentales no tanto. Es la zita. Ahí está mejor. La zita. La mayúscula es como una Z, pero no es el sonido de la Z. El sonido de la Z va a ser otro que lo vamos a ver 2 letras más adelante. La zita es un sonido que nosotros lo conocemos, pero no forma parte de nuestro inventario fonético y fonológico. Nosotros no lo utilizamos para hablar ese sonido. Lo podemos conocer en el portugués a través de palabras como casa, por ejemplo. Es lo que podríamos llamar el sonido del moscardón, o de la mosca, o de la abeja. Cuando uno trata de imitar un insecto volador, dice zzzz. Ese sonido, en muchas lenguas, es un sonido que tiene valor fonológico, que distingue significado. Para nosotros, si decimos, por ejemplo, casualmente o casualmente, no cambia el significado, pero en otras lenguas sí. Porque este sonido es básicamente la versión sonora de nuestra letra S. Algunas gramáticas le han llamado alguna vez S sibilante. Si ustedes se fijan cómo pronunciamos la letra S, ponemos la lengua, la punta de la lengua y la platina, que es la parte que está justo por detrás del ápice o de la punta de la lengua, las ponemos entre los incisivos y el alvéolo, que es esa curvatura que tiene la encía arriba de los dientes. Las ponemos ahí y dejamos pasar el aire y decimos sss, pero no utilizamos acción de las cuerdas vocales. Si a ese mismo sonido sss, le agregamos acción de las cuerdas vocales, sss, ahí se produce la zita, ¿verdad? ¿La practicamos? A ver, Manje. Zita. Zita. Bien. Zita. Muy bien. No tenía cómo hacerlo. ¿Cómo hacerla? Mira, tenés que hacer una letra S, pero cuando haces la letra S, no utilizamos acción de las cuerdas vocales. Es sorda la S. Decimos S. Simplemente ponele, sumale sonido de las cuerdas vocales. A ver, ¿cómo hago? ¿Algo así? Bien, a ver una vez más. Ahí te salió sorda. Sí. Tiene que ser sonora. Como... Zita. Así como si tú quisieras decir algo, pero no lo dije. Como si estuvieras utilizando el sonido de una mosca o de un mosquito, una cosa así. Zita. Sí, así. Te salió sorda, pero no importa. Ya la vamos a practicar. A ver. Zita. 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 A ver. Zita. Bien.
Te salió sorda. Es como que sacar la voz. No, tú mejor. Tiene que sonar las cuerdas vocales. Zita. Bueno, pero más o menos se van haciendo una idea. Ya la vamos a ver en palabras, y hay palabras, esto hace la pronunciación de algunas palabras griegas un poco difícil. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con que tenemos la zita metida en palabras donde está la sigma, que es nuestra S sorda. Entonces en una misma palabra tenemos que pronunciar una sonora y otra sorda. Y si a eso le agregamos otros sonidos fricativos interdentales, podemos obtener, por ejemplo, una palabra difícil como Cisabró. Acá no está la zita, pero lo que le quería mostrar es que hay una colección de sonidos fricativos interdentales que son todos distintos. Acá tenemos nuestra Z, acá tenemos nuestra S y acá tenemos un sonido que es intermedio entre una F y una B. Cisabró. Cisabró. ¿Verdad? Bien. Ya la vamos a practicar esos sonidos en palabras. Pero toda esta zona del alvéolo, los dientes, se utiliza para hacer matices mucho más finos que los que hacemos nosotros y que pueden aparecer juntos en una palabra. Y hay que pronunciar cada letra como corresponde para que se entienda bien. Bien, entonces tenemos la zita. ¿Cómo vamos a escribir la zita? Le vamos a poner a una Z, le vamos a poner un puntito abajo. Le vamos a poner un puntito abajo para distinguirla de la Z sorda que existe y la vamos a ver más adelante. La ita. La mayúscula es como una H. De ahí tomamos la H. Y la minúscula es como una N cursiva, como una N minúscula, pero con una patita debajo, muy elegante. Bien, originalmente era una E larga, pero actualmente se pronuncia I. Ita. Ahora viene la cita. La mayúscula es como un círculo con una barra en el medio que no llega a tocar los bordes. Pero la minúscula, como la pueden ver acá, es un signo gráfico que se utiliza actualmente en matemáticas y se utiliza también en el alfabeto fonético internacional, etc. Es el sonido de la Z española, tal como la pronuncian los españoles, no como la pronunciamos nosotros, que ya no la pronunciamos. Decimos simplemente zapato, zorro, etc. Bien, entonces para esta vamos a utilizar la Z. Entonces fíjense que acá tenemos zita, cita, zita, cita, zita, cita. Son distintas. Bien. La iota es una I, sin vueltas. Originalmente creo que era breve. Se escribe sin punto, la minúscula. La mayúscula también. Se escribe sin punto en griego y tiene un cuerpo de altura. O sea, nosotros por ahí hacemos
nosotros, no, ponemos el puntito arriba. Ponemos arriba pero ocupando todo el largo. ¿Sí? Bueno, digamos tiene la misma altura que la épsilon, por ejemplo. La organización del espacio en la escritura del alfabeto griego es muy similar al que usamos nosotros en castellano. Nosotros tenemos sobre el renglón un espacio de un cuerpo, aproximadamente, donde escribimos la parte central de la letra. Y algunas letras tienen una colita que sale para abajo o una colita que sale para arriba. Y esa colita que sale para abajo o para arriba ocupa aproximadamente la misma distancia que ese cuerpo principal. Por ejemplo, una Q minúscula la vamos a escribir así. Y una L la vamos a escribir así y una O la vamos a escribir así. Entonces fíjense que el espacio se divide en 3 aproximadamente. ¿Lo ven? Este sería el renglón principal, pero tenemos un cuerpo acá, otro cuerpo acá y otro cuerpo acá. La escritura básicamente no se basa en medidas precisas, sino en proporciones precisas. Sin importar de qué tamaño hagamos la letra, si esas proporciones están bien, la letra está bien escrita. Bien. Una pregunta. La beta, la gamma y la delta. ¿Perdón? La beta tiene 2 cuerpos de altura, entonces. Sí. ¿Y la delta igual? Sí. ¿Y la beta tiene además la cola, le baja un cuerpo más, o sea, tiene 3 cuerpos, o es...? Sí. Creo recordar que sí. Ahora me agarró la confusión con respecto a la bita. Sí, la bita tiene, digamos, la pancita de arriba sube por encima de la distancia de un cuerpo. O sea, acá en este diagrama se escribiría así. ¿Verdad? Se escribiría así. La delta sería como una L nuestra, o sea... La delta sería como una L, no tiene ninguna colita que baja por debajo. Y la gamma bajaría como una J. Sí, ¿no? exactamente. Vos lo que preguntás más o menos es a qué altura está el renglón, ¿quién es que Claro. marque acá el renglón? Claro, sí, esa es mi pregunta. La alfa me salió un poco grande. A mí me gusta mucho la caligrafía, entonces le doy bolilla al tema de las proporciones. Y la delta, que yo suelo escribir, está un poquito alterada a los fines artísticos, porque la delta a veces la hacen simplemente así, como un 8 incompleto, o a veces también la hacen así. De esta letra va a salir posteriormente la ed, que utiliza el islandés para la interdental sonora fricativa y que se utiliza actualmente en el alfabeto fonético internacional para el sonido de D aproximante, intervocálico, dedo, por ejemplo. Una D suavecita que sería la misma que la delta. Igual se parece a nuestra D. ¿Cómo? Solo que se parece a nuestra D imprenta, solo que tienen como el palito torcido. Claro. Bueno, en el alfabeto fonético internacional, para hacer nuestra D oclusiva, se utiliza nuestra D, con el palito recto. Y la D, que sería el equivalente de la delta, se hace así. Yo imagino que ese palito cruzando ha surgido de intentar hacer esto.
Esas son las cosas que hace la cursiva a lo largo del tiempo, altera levemente las formas y por ahí a alguien le gusta y se instituye como una nueva forma de escribirlo. Bien. La capa. Es el sonido sordo, velar, oclusivo de nuestra letra C. K, 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 K. No tiene ningún secreto. Nada especial para mencionar. Ahora viene la lambda. Es nuestra L. Ahora viene la mi. Es nuestra M. Y acá ya nos encontramos con la primera trampita, porque la siguiente es la ni, cuya mayúscula es nuestra N, pero la minúscula es nuestra V o V corta. Eso trae algunas confusiones a la hora de escribir, tanto si escribimos a mano como si escribimos en teclado. La distribución del alfabeto griego en el teclado de la computadora es básicamente, a grosso modo, la distribución de nuestro teclado. Me escuchan mis profesores decir a grosso modo y me van a matar, me van a decir es grosso modo, no a grosso modo. Pero bueno. Entonces, las letras que nosotros tenemos y que ellos no usan van a aparecer ahí en esa posición, letras que ellos tienen y que nosotros no tenemos. Por ejemplo, la letra C, que ellos no la usan, creo que ahí va la cita. Donde está la J va la XI y cosas así. Pero después la distribución es la misma. Ahora, cuando uno ve la B corta, uno piensa que es la NI y la presiona pensando que con eso va a escribir esta letra para hacer este sonido. O viceversa, ¿verdad? O apretar la N para hacer una NI. Apretar la N pensando que de esa manera uno va a hacer un sonido de V, etc. Bien, hay una confusión ahí. Pero básicamente con el tiempo se van a ir grabando que este grafema, este signo, suena como N en griego. Por ejemplo, en la palabra baño, que quiere decir baño. Ahí tenemos la ni. Bien. Xi. Ahora viene la xi. La mayúscula es una cosa rara. Porque son 3 barras con forma de reloj de arena. Y la minúscula tiene 2 cuerpos de altura con una colita que levemente baja por debajo del renglón. Pero es una letra alta. Y tiene una forma similar a la de la épsilon. Para que se den una idea,
una xi y una epsilon se van a escribir así. Si mal no recuerdo, tenemos la palabra xeno, que quiere decir ajeno, foráneo. De ahí viene xenodogío, que es hotel donde se alojan los extranjeros. Esta puede ser que antes no sea así, que cuando en el griego antiguo era otra, se escribía de otra manera. No, ¿No? no, que yo sepa se escribía igual y se pronunciaba xi también. En realidad son dos sonidos. Es lo contrario de un dígrafo. Un dígrafo son dos letras para representar un sonido como es lo que tenemos acá. Que significa que se lee como B bilabial plosiva. La xi sería un dífono. Es el sonido de una C, es esto. Es el sonido de una C más una S, como nuestra X. Como nuestra X en xilofón. Y tengo entendido que en el griego antiguo y en el griego moderno se no ha cambiado. Bien, entonces a esta la vamos a escribir así, recordando que nuestra X pronunciarla como la pronunciamos nosotros, no como se pronuncia creo que en francés y en alguna lengua española, no sé si es el asturiano o cuál, que se pronuncia como SH. Bien, capalanda de Omicron. Bien, es una O, sin vueltas. Omicron. Ya no hay distinción entre Omicron y Omega. ¿Alguien tiene un alfabeto a mano? Sí, pi. ¿Cómo era la pi mayúscula? Tenía unas burbujitas. Con dolmen. Sí. Está bien. Me entró una duda. Sí, es como un arco. Bien. Ahí tenemos la mayúscula y la minúscula. Pi, la famosa letra griega conocida por el número pi. 3, 14, 15, 9, etcétera, etcétera. Bien, kappa, lambda, mini, xi, omicron, pi. La rho mayúscula. Una P y... Sí, es una P, claro. Rho. Bien. Es nuestra R. Y debo decirles que nosotros distinguimos entre R y R según de si la hacemos simple, la escribimos simple o doble. A una le llamamos vibrante simple, a la R, a la otra le llamamos vibrante múltiple. Sin embargo, los griegos no hacen esa distinción. Entonces, ellos van a decir cosas como, por ejemplo, arosteno a puerta. Arosteno a puerta. Enfermo de amor, por ejemplo. El verbo arosteno se escribe con doble ero. Se pronuncia arosteno, no se pronuncia arrosteno. El griego moderno no tiene distinción entre sonidos duplicados
y sonidos simples. Y también la aro puede aparecer en posición inicial como ataque de una sílaba, es decir, al inicio de una sílaba y al inicio de una palabra. Por ejemplo, en una palabra también un poquito difícil de pronunciar, roz, que quiere decir rosa, roz. Eso para nosotros es atípico. Nosotros no estamos acostumbrados a pronunciar la R, la vibrante simple, en esta posición. Si escribimos esto, por ejemplo, vamos a decir radio, no radio. Así que ustedes tratan de recordar cómo han escuchado que los extranjeros pronuncian la R. Por ejemplo, los hablantes nativos del ruso o del árabe incluso, que van a decir, por ejemplo, esta mañana escuché la radio, y eso es como un signo casi inconfundible de que esa persona es extranjera y no pronuncia el castellano como nosotros. Bien. En el italiano también se pronuncia. ¿También? Sí. Roma. No es Roma, es Roma. ¿Es Roma? Sí. Claro. Bueno, en el griego hay que habituarse a ese sonido porque existe muchísimo. Y si aparece duplicada, la ro no significa R. Sin embargo, ellos conocen el sonido R. ¿Cómo utilizan el sonido R? Como un recurso estilístico en las canciones particularmente románticas. Por ejemplo, así como en inglés muchas canciones dicen "oh baby", muchas canciones griegas dicen "moromo", que quiere decir mi bebé. Moró es bebé. Y en muchas de ellas se pronuncian morromo. Es frecuente escuchar en las canciones que utilizan la R mucho, pero para ellos es un recurso estilístico. No tiene valor fonológico. Para ellos es lo mismo que si hubieran dicho R. Y por supuesto no la utilizan en el habla coloquial. Nunca hay que pronunciar una R como si fuera R en griego, porque va a sonar mal. Va a sonar como si uno fuera extranjero, probablemente, como nos sonaría a nosotros el radio. Bien. Entonces, ahí tenemos la ro. La sigma. No. Es como una M. Sí. Como al rato me leí. Se utilizan tan poco las mayúsculas para... Ahí, ¿verdad? Bien. La sigma es nuestra letra S. Dentoalveolar sorda fricativa. Sigma. Tiene dos grafías. Es la única que tiene esta distinción. Según de si la letra está a principio o en medio de una palabra o si es final. La sigma final es como perezosa. La última parte del trazo, que debería subir y cerrar el círculo, en lugar de hacer eso, baja, decae. Y probablemente de acá vino nuestra S. Pero no está bien escrita, no es de una buena caligrafía escribir esto, por ejemplo. Como hacen muchos. Que escriben literalmente nuestra S como si fuera la sigma final. La sigma final no se escribe así. Miren, teníamos acá esa grilla de 3 campos o cuerpos.
siendo este el renglón. Entonces, la sigma se va a escribir así. Quizá acá tendríamos que poner el renglón un poquitito más arriba porque está bien escrito. Digamos que acá iría el renglón. Se parece a una letra C con una colita más pequeña abajo. La proporción entre la curva superior y la inferior, la que va por debajo del renglón, es de 1 a 2 aproximadamente. La curva que está arriba mide 2 cuerpos de altura en relación a la de abajo. No es lo mismo que si hubiéramos hecho nuestra S, que nuestra S es simétrica. Es aproximadamente simétrica. La mitad de arriba mide lo mismo que la mitad de abajo. Bien. Pero por contaminación del castellano, ustedes pueden ver que en algunos videos o en alguna literatura puede llegar a aparecer una sigma final así, pero es exagerada, es demasiado castellano. Bien. La tab, antiguamente tau, ahora es tab. Vamos a continuar acá. Bien, la Y. Yo a veces le digo todavía Y, para recordarme que sonaba como la umlaut del alemán, pero hoy en día suena I. Y. La mayúscula es como una Y. Es como nuestra Y. Es raro eso, ¿verdad? Porque ahora le llamamos Y y en realidad los griegos ahora tienen un montón de I. ¿Alguien podría decir cuál Y? ¿Cuál de todas? Bien, pero la minúscula es como una U. Se escribe como una U. Más precisamente, la forma de esa letra tiene una leve curvatura, a ver, de las puntas hacia atrás. Si ustedes ven alguna caligrafía bien cuidada, van a ver que es más así. No es tan recta como nuestra U, ni tiene las dos puntas curvadas hacia adentro, sino que tanto la punta derecha como la punta izquierda tienen una curvatura hacia la izquierda, especialmente la última, especialmente esta. También es posible que la vean así. También es posible que la vean así. Dense cuenta que ellos no escriben las letras que son similares exactamente igual que como nosotros. Le dan un estilo levemente diferente. Bien. La fi. Es nuestro sonido de F. La mayúscula se escribe como un óvalo o una figura geoide aplastada en los polos
con una línea que la atraviesa verticalmente y que es la que va a posarse sobre el renglón. El óvalo no se posa sobre el renglón, sino que se escribe un poquito más arriba. Bien. La Ji. Acá nuevamente hay una posible fuente de confusión porque la Ji se escribe como una X, pero no se pronuncia X, se pronuncia como J. Y la minúscula se escribe con esas dos patitas por debajo del renglón. La mayúscula se escribe como nuestra X mayúscula, diríamos, ¿verdad? Pero la minúscula tiene el primer palito se curva con elegancia, el segundo atraviesa recto. Se escribe de una forma alargada, no se escribe así, se escribe alargada. Y a partir de donde se cruzan los dos palitos, ahí va el renglón. O sea que a partir de ese lugar, lo que viene debajo de la letra se escribe por debajo del renglón. Así, ¿verdad? Así que no es exactamente como nuestra X. Psi. A ver si la hice bien. ¿Vos sabés qué dice el alfabeto que tenés ahí? Este es otro. Sí. El anterior es el mismo que yo tengo guardado en la Porque computadora. si ese silogramo se me... Sí. Bueno, ahí se ve la psi con una forma un poco más estilizada, que se ve que tiene dos curvas hacia afuera y el palito del medio se eleva por encima de esas dos puntas, es un poco más alto. Esa es una forma como muy caligrafiada. La más frecuente va a ser esta. Por ejemplo, psilos, alto. Bien. Representa dos sonidos, la P y la S. Psi. Y finalmente, la omega. Mega obviamente quiere decir grande en griego, ¿verdad? O sea que originalmente era una O larga. La omega mayúscula la conocen porque es un símbolo conocido a pesar de que no lo usemos mucho. Se utiliza en electricidad para medir no sé qué valor, ohms, ¿verdad? Bien, y la minúscula se escribe como una W, pero no recta, sino que las dos curvas exteriores se orientan hacia adentro y el palito del medio es un poco más corto y es recto. Entonces sería así.
Si hacemos el palito hasta arriba, no es la forma más frecuente. Y tampoco es aceptable hacerla como hacemos nuestra W. No, esa forma no se usa. Nunca lo vi. Bien. Entonces tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, ta, epsilon, phi, hi, psi, omega. Una ayuda a memoria para recordar el alfabeto. Yo se los voy a repetir varias veces. Fíjense que esta última serie tiene sonidos que cuesta recordarlos. Entonces yo utilizo como ayuda a memoria la palabra fíjese. Porque eso me hace acordar que primero viene la fi y después la ji. Fíjese. Entonces vamos a decir fi, ji, psi. Y al final la psi. ¿Verdad? ¿Qué más? Otra serie que puede prestarse confusión es esta. Zeta, eta, theta. La sorda, nuestra zeta, va al final de este trío. Zeta, eta, theta. ¿Verdad? Entonces tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, hi, psi, omega. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, hi, psi, omega. Bien. Vamos a arrancar entonces con las excepciones y con las normas de pronunciación atípicas, porque esto que tenemos es la base de cómo vamos a pronunciar el alfabeto griego. Después, a la hora de armar las palabras y de conjugar las letras, tenemos algunas excepciones. Ustedes ya han visto una, que es la más significativa, que es el fenómeno de la iotización, cómo varias letras y dos diptongos terminaron sonando I. ¿Lo tienen ya anotado? Son la ita, la iota y la ypsilon van a sonar I. Y además van a sonar I los diptongos epsilon iota, omicron iota. Bien. Hagan un apartado después del alfabeto que diga, por ejemplo, diptongos, continuación, y vamos a ver otros diptongos que suenan distinto, que no suenan exactamente como se escriben. El diptongo alfa iota va a sonar E. Y después tenemos dos diptongos singulares que son epsilon ypsilon y alfa ypsilon. Con estos diptongos sucede que la primera letra se va a pronunciar tal como la leemos, pero la ypsilon se va a convertir en una consonante fricativa labiodental, que es intermedia entre nuestra B corta y nuestra F. Entonces tenemos que epsilon, ypsilon se va a pronunciar F o EV. En los dialectos modernos hay alguna diferencia y es posible que algunos pronuncien más como F y otros pronuncien más como EV, y también es posible que haya diferencias por palabras.
Yo he llegado a verlo eso, a vislumbrarlo un poquito, pero no a distinguirlo. No a poder decirles, miren, en Tesaloniki los griegos pronuncian así y en Creta no pronuncian de esta otra manera. No llegué a ver una distinción clara. Pero sí noté que entre los helenohablantes no pronuncian siempre exactamente OF o B corta, esa segunda parte del diptongo. Y alfa ipsilon se va a pronunciar af, ab. Entonces tenemos palabras como por ejemplo a ver quién se anima. A ver. Me falta una letra. La Tau. La tau, así es. Eujaristó. Eujaristó. Bueno, esa pronunciación sería para el quiní, para el koiné. Pero actualmente esto es Evharisto. 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 Y quiere decir gracias, pero no quiere decir gracias como en nuestra lengua, donde la palabra gracias es un sustantivo que lo podemos pluralizar. ¿Verdad? Nosotros decimos muchas gracias, las buenas gracias, etc. Le hizo una gracia, etc. Fíjense que termina en omega. Cuando ustedes ven una palabra que termina en omega, muy frecuentemente es verbo. Esto literalmente es un verbo y quiere decir yo agradezco. Yo agradezco. Por eso es posible que uno lea Sas Evharistó para Poli. Te agradezco o le agradezco a usted muy mucho. Para es un intensificador y poli quiere decir mucho. Entonces, si tuviéramos que traducir literalmente para poli, tendríamos que decir que quiere decir muy mucho, pero pragmáticamente lo vamos a traducir como muchísimo. Te agradezco muchísimo. Sas Evharistó para poli. Ahí tenemos nuestra primera frase en griego. Muy pronto vamos a arrancar ya con vocabulario. Nos falta todavía estudiar algunas cuestiones de la fonología, como esta que estamos viendo de los diptongos, y ahora vamos a ver la parte de dígrafos. Bien, vamos a continuar con los dígrafos. Como dijimos, el repertorio fonético del griego moderno tiene algunos sonidos que no están linealmente representados por los grafemas del alfabeto. Hay una serie de dígrafos que van a realizar en lo escrito las versiones oclusivas de algunos de estos sonidos. Y tienen una regla general que se suele aplicar a casi todos ellos. Y con algunas diferencias de dialectos, en los dialectos modernos, que por lo menos para mí no están del todo claras, como les dije antes. Pero si tenemos gamma o gamma, se va a pronunciar como G fuerte, oclusiva. Sin embargo, esto va a ser principalmente a principio de palabra. Si la tenemos en medio de una palabra, se puede pronunciar de las dos maneras. Se puede pronunciar como G fuerte o como GN. Perdón, como NG. Por ejemplo, en la palabra ángelos, que yo prefiero decir ángelos, pero... A ver, acá el compañero sacerdote nos va a decir cómo pronunciaría él eso.
Ángelos. Bien, es probable, es también aceptable pronunciar ángelos. Entonces, fíjense lo siguiente. El alfabeto griego utiliza una breve regla con el tema de los dígrafos. La primera letra está para decir que la segunda se va a pronunciar diferente. Y a veces se pronuncia y a veces no se pronuncia. ¿Se acuerdan en la palabra que vimos hoy? Por ejemplo, dropí, otro dígrafo, ni tab. La ni está para significar ahí que la tab se va a pronunciar distinto. No se va a pronunciar como se debe, sino que va a cambiar su sonido. Sin embargo, la regla general es que cuando la tenemos a principio de palabra, podemos pronunciar solamente la letra distinta, sin la primera, cuando está a principio de palabra. Pero cuando está en el medio de la palabra, podemos hacer cualquiera de las dos y queda bien. Por ejemplo, en la palabra adío, adiós, que también se puede pronunciar andío. Cuando está a principio de palabra, la letra modificadora se puede pronunciar. Otra palabra. ¿Cómo pronunciarías esto? ¿Me dijiste tu nombre era? ¿Adrián? Adrián. Adrián. Bien, ¿cómo pronunciarías esto? Pente. ¿Pente? ¿Pente? Sí. Bien. Actualmente es pende o pende. Claro, después con el tiempo se fueron como, por ejemplo, ahí, yo en Koiné, para mí es Eucaristía, fuerte. Sí. Pero vos cuando la pronunciás también suavizás la fi. Evcharisto. Claro. Evcharisto. Bien. Después en algún momento vamos a ver videos de hablantes de griego. Yo tengo unos videos ahí alucinantes para escuchar frases, diálogos. Son particularmente ricos las entrevistas televisivas, porque a veces abordan a alguien por la calle en una zona turística y le hacen cosas como, por ejemplo, preguntarle: buen día, ¿y usted de dónde es? ¿Y cómo se llama? ¿Y de dónde viene? ¿Y hace mucho vive por acá? Son preguntas comunes que son de las primeras que aprende en diálogos. Entonces, está bueno utilizarlo como práctica. Bien, entonces, recuerden que para todos estos dígrafos hay una regla general. La primera letra es modificadora y la segunda es modificada. La modificada se va a pronunciar siempre modificada. Pero la letra modificadora, si está a principio de palabra, no se va a pronunciar. Y si está en medio de una palabra, se puede pronunciar o no. Existe también el dígrafo gamma kappa. Que se va a pronunciar como G oclusiva. Por ejemplo, la palabra pacosmios, que quiere decir mundial o de todo el mundo. Este dígrafo se puede pronunciar un poco como si uno dijera una G y una K, pacosmios, y ahí la G se vuelve oclusiva, ¿verdad? Bien, después tenemos, como habíamos dicho, el nitab, que se va a pronunciar como D oclusiva o se va a pronunciar como N de oclusiva a la mitad de una palabra. Por ahora es importante que ustedes más o menos se hagan una idea de la parte teórica.
de esto. Pero no se preocupen porque ya cuando arranquemos con vocabulario, bien rápido uno tiene que poner en acción todas esas reglas. Entonces es imposible que uno se las olvide. No podés leer, ¿verdad? Si te las olvidas. Uno las empieza a practicar en el primer vocabulario que vemos y que ensayamos. Bien, después tenemos el dígrafo mi, pi, que ya lo vimos hace un rato en una palabra. La modificadora es la mi y la pi va a salir modificada y se va a pronunciar como una B oclusiva bilabial sonora, como una B fuerte de burro. Pero en el medio de la palabra es posible pronunciar B, B. Por ejemplo, existe la palabra cumbaros, que quiere decir compadre, y se puede pronunciar cumbaros o cumbaros. También he notado en unos audios que tengo que la pi inicial, al hablar rápido, la pueden llegar a pronunciar como B larga. Bien. Esa página, déjenla abierta por si más adelante aparece alguna anotación extra que querramos hacer sobre fonología. Pero hasta acá, según creo recordar, ya no hay más. Ah, sí, a ver. Sí. Acabo de recordar algo. ¿Cómo se va a pronunciar la gama? Tiene una regla similar a la de la norma castellana. Nosotros tenemos que nuestra G, si está delante de una I o de una E, se va a pronunciar como J. De hecho, decimos la letra G. Y para decir G, utilizamos el sonido de J. Decimos que la letra se llama G, pero se pronuncia G, no se pronuncia G. Eso es raro, ¿verdad? Para un estudiante del castellano es raro. Bien. La gama, cuando está delante de un sonido I o de un sonido E, se va a convertir en una semiconsonante aproximante. Y. Entonces tenemos palabras como, por ejemplo, gimnastiki, gimnasia. No vamos a decir gimnastiki, vamos a decir gimnastiki. O por ejemplo, la palabra hielio, risa. No vamos a decir gelio, ni gelio. Vamos a decir hielio. Entonces, tenemos que y ye se van a pronunciar y ye. Bien, vamos a arrancar con el vocabulario básico.
Con respecto a este vocabulario, yo tenía pensado que lo vayamos utilizando en clases. No sé si recuerdan la primera clase, les dije sobre la metodología de las clases, que va a tener una parte teórica muy fuerte, inevitable en el estudio de un idioma, porque no aprendemos el idioma ya como lo aprendimos nuestra lengua nativa de niños, sino que somos adultos y lo aprendemos pensando, examinando, analizando, sistematizando el conocimiento de la lengua. Pero también me interesa que ustedes aprendan a hablar y adquieran un nivel de competencia automática de la lengua, que aprendan a responder. Entonces, ¿borro esto? Entonces, vamos a arrancar con ese vocabulario, y parte de ese vocabulario, lo que yo tenía pensado, era que con ayuda de alguno de ustedes lo escribiéramos cada clase en la pizarra o que lo tuvieran en una hoja aparte, para que si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo están?, me respondan en griego. Y si les hago una pregunta por afirmativo o negativo, en vez de decirme sí o no, me digan ne o shi. ¿Verdad? Bien. Entonces vamos a arrancar con ese vocabulario. Quizá lo más básico que uno aprende en cualquier idioma es decir sí y no. Con las palabras sí, con la palabra sí particularmente, nos vamos a encontrar con que hay que adaptarse ya al alfabeto griego. Nosotros vemos que dice nai y pronunciamos ne y significa sí, no significa no. Por ejemplo, en noruego, no es nai. Confundiendo los alfabetos. Se escribe nei y se pronuncia nai y significa no. En griego, sí se escribe nai, se pronuncia ne y significa sí, no significa no. Si en algún momento les queda alguna duda, recuerden cómo se dice no en griego. Oshi. Se escribe oji, pero esa ji se palataliza, se pronuncia no como nosotros pronunciamos la J, en palabras como Juan, sino un poquito más adelante en palabras como, por ejemplo, monjita. Lo vamos a pronunciar un poquito más adelante en el paladar. Y es frecuente, especialmente en el habla de la isla de Creta, que ellos digan oshi, casi como si los pronunciaran así. ¿Verdad? Como si fuera con una SH. A mí, yo me habitué un poco a decir oshi, pero me suena un poco extraño porque en otras palabras, con ji, no escucho que palatalicen tanto esa ji. Así que uno puede jugar un poco con ese rango. Yo diría oshi, oshi, oshi. No es como oji, tampoco oshi. Diría una cosa intermedia. Bien, oshi, la minúscula no la hago porque es igual. Acá escribí la mayúscula y la minúscula para que vean que la ni mayúscula a simple vista se ve distinta. En minúscula acá parece que dijera bai. Bien, y esto significa no, oshi, no. El griego tiene en realidad 3 negaciones, al igual que el mapudungún y que otras lenguas que distinguen
entre lo que es el adverbio de negación, la negación del verbo y la negación del imperativo. Si yo quiero decir Egis astokínito, ¿tienes auto? Egis astokínito. Y yo voy a decir no, no tengo. Entonces voy a decir Oshi. Pero para decir no tengo, ese no es negación del verbo. El alcance semántico del primer no es mucho mayor porque es un no adverbial. Y el segundo está limitado a la negación del verbo. Y en muchas lenguas esas dos palabras no se escriben distinto. En griego esto va a ser den ejo. Oshi den ejo. No, no tengo. Esta es otra palabra no. Es otra palabra no, distinta. ¿Verdad? Entonces, recuerden que este no que aprendimos es un no adverbial que se utiliza para negar toda una frase o toda una oración. El francés tiene así. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es? Je ne parle pas. Yo no, el ne y el pa, yo no hablo. Yo el pa es el negativo del hablo verbo. no. Yo hablo no. Claro. Yo no hablo no. Tendría que ser. Milastin glosa, hablas la lengua, oye, dentin milao. No, no la hablo. Claro. Sí, es porque en realidad son categorías léxicas distintas. Como nosotros decimos, por ejemplo, sí con acento y sí sin acento. A nosotros nos podría llegar a dar la impresión de que por la convergencia ortográfica el acento no distingue significado, pero sí distingue muchísimo significado. En inglés, por ejemplo, vamos a tener que esto es yes. Ahí estoy diciendo la E como épsilon. Yes, y esto es if. Bien, la negación del verbo tiene un alcance sintáctico mucho más limitado. Se limita al verbo, a negar el verbo. En cambio, este no niega todo el contenido general de la frase. Entonces son distintas. Y después existe otra, que es el mi o min, que se utiliza para el imperativo. Cuando decís no, no vayas, se utiliza mi o min. Ya lo vamos a ver en el futuro. Bien. Entonces tenemos ne, oshi. A ver, vamos a practicarlo. Priscila. Ne, oshi. Muy bien. Ne, oshi. Muy bien. Ne, oshi. Muy bien. Ne, oye. Muy bien. Manje. Ne, oye. Muy bien. Excelente. Vamos a arrancar entonces con los pronombres a continuación. Que son muy básicos porque son deícticos. Son palabras que nos sitúan el discurso en circunstancias concretas, tiempo, espacio, lugar, persona. Bien. Recordarán que en griego tenemos tres géneros gramaticales, masculino, femenino y neutro. Y también tenemos tres personas, primera, segunda y tercera persona. Y tenemos dos números gramaticales, singular y plural. En el griego antiguo teníamos dual, teníamos un pronombre que se utilizaba para hablar de la pareja y de todas las partes del cuerpo que vienen de a dos, como las manos, los ojos, las orejas. Todavía eso sucede mucho en las lenguas semíticas. En el griego moderno no. El dual se perdió, quedó solamente los números gramaticales singular y plural. Entonces, primera persona, el singular, tenemos ego.
Go, con acento en la O, en la omega. ¿Cómo es en latín? Es ego, ¿verdad? Yo he escuchado alguna vez a algún obispo decir ego te absolvo, ¿verdad? Sabes que no me. Bien. No son ninguno De acá, de ninguno de los idiomas muy fuertes. claro, está bien. De acá viene nuestro yo. Es muy interesante en el pronombre de primera persona rastrear cómo en distintas lenguas indoeuropeas se dice. Porque parece que en el protoindoeuropeo era ego, ego. Y de ese ego, algunas lenguas tomaron la primera parte y otras tomaron la segunda. Por ejemplo, las lenguas escandinavas, noruego, jeg, islandés, jeg, y se pronuncia jeg, porque esto en noruego se pronuncia jai. En sueco, yo. Básicamente, la forma más arcaica es del islandés, jeg. Entonces tomaron lo que venía antes de la velar sonora. Pero nosotros en las lenguas romances tomamos lo que viene después y decimos yo. Ahí estoy de vuelta mezclando el alfabeto griego con él. Y nosotros decimos yo. Agarramos la velar sonora, la palatizamos y tomamos la vocal que viene después. De ambas reconstrucciones, de ambas, uno sube en el árbol y se encuentra con las formas del latín y del griego y un poco más expandida, con alguna vocal más y algún detalle más, la del protoindoeuropeo. Por eso les decía que el griego todavía hoy en día se ve como una lengua que está muy cerca del tronco central de la familia indoeuropea. Bien, esto era una curiosidad. Vamos a continuar con los pronombres. Entonces, ego, yo. Tú, en griego, no distingue género. Sí. En el griego moderno, todas las palabras de más de una sílaba se acentúan. Se le pone el acento prosódico, se marca dónde está el acento prosódico. Y todavía es posible encontrar grafías, especialmente en la literatura y en la poesía, que tengan dos acentos, que generalmente van a marcar el primario y el secundario. ¿Cuál pronunciar como primario y secundario? No lo sé. No lo sé. Yo tengo a veces ese problema cuando leo alguna cosita en griego y me pregunto cuál de los dos es el primario y el secundario. Bien, pero se utiliza el acento agudo. No, ya no se utilizan el acento grave, circunflexo del griego politónico. Es sí. Es sí. Y ahora pasamos a la tercera persona y la tercera persona distingue género. Tenemos Aftos, Afti, Aftó, que quiere decir él, ella, eso. Aftos, afti, aftó. Otra de las particularidades del griego es que el griego utiliza la sigma final como símbolo de masculino nominativo, singular. Y para nosotros la tenemos muy asociada al plural.
Les voy adelantando que el plural no se hace así en griego. El plural sí se hace declinando la última partecita de la palabra, no como en árabe o en algunas lenguas germánicas donde tenemos todo un cambio complicado de raíz. No nos vamos a encontrar con ningún susto de esa naturaleza. Pero no se utiliza la sigma, lo que sería el sonido S final para singular, para plural, no significa plural. Acá lo que significa es masculino singular. Aftos. Perdón, me falta un acento acá. Aftos. Ahora, estos pronombres tienen un uso más extendido que el que nosotros le daríamos a los pronombres. Para nosotros esto es él, ella, eso. Pero en griego también son demostrativos. Entonces los podemos traducir como ese, esa, eso. Por ejemplo, yo digo Eine Enatijima se αυτότοδρομο. Hubo un accidente en esta calle. En griego se utiliza la doble determinación. Nosotros decimos esta calle o decimos la calle, pero no vamos a decir esta la calle. Porque con un determinante alcanza para decir que calle está determinado y no es una calle cualquiera. Es la que estamos viendo, de la que estamos hablando. Pero en algunas lenguas se utiliza esta forma sintáctica de doble determinante. En el noruego y en el griego moderno son dos de estas lenguas. Entonces, en griego moderno vamos a decir esta la calle, αυτότοδρομο, esta la calle. Y ahí, αυτό quiere decir, está cumpliendo la función de pronombre demostrativo. Entonces, estos pronombres que ven acá no solamente son personales, se utilizan muy frecuentemente en griego como pronombres demostrativos. Y van a concordar en género y número con lo que sea que estén con el resto de la frase. Bien. Emis, nosotros, sin género. Emis, nosotros. Emis, imaste, edo. Nosotros estamos aquí. Esis, ustedes, vosotros. Y nuevamente la tercera persona, en plural, declina por los tres géneros. Ahora, acá se nos viene quizás el último otro detalle complicado de la lengua griega, todo lo demás es fácil, que tiene que ver con la iotización. Y es que en el habla, algunas grafías que distinguen género y número y que se escriben distinto terminan sonando igual.
acá ya estamos viendo morfología nominal. Porque el plural de aftos se escribe aftoi, pero se pronuncia afti. Se pronuncia igual que el singular del femenino. Yo odio cuando hacen eso. Yo quisiera que no solamente que todas las lenguas estén bien sistematizadas, sino que además que no reutilicen recursos. Como que afti quiere decir ellos o también quiere decir ella. Sí. Cuando uno lo escucha en el habla coloquial, bueno, en el habla culta también, en la pronunciación, ella y ellos, masculino, suena igual, afti, pero se escriben distinto. Sin embargo, el plural del femenino va a declinar distinto. Y afortunadamente se pronuncia distinto también. Aftes. Aftes. Ese es el plural del femenino. Ellas. Y el neutro de la O micron pasa a la alfa. Aftá. Entonces aftá quiere decir algo así como estes. Si aftó quiere decir este o ese, aftá quiere decir estes o eses. Para forzar un poco la traducción literal y que se entienda. Y acá tenemos los pronombres. Primera del singular, segunda del singular, tercera del singular, primera del plural, segunda del plural, tercera del plural. Ego, esi, aftos, afti, aftó. Emis, esis, afti, aftes, aftá. Recuerden en particular las terceras personas que se van a utilizar también como pronombres demostrativos. Bueno, para continuar así con los deícticos y que aprendamos a decir, por ejemplo, yo estoy acá, vamos a ver algunos adverbios. Y así nos vamos sacando las cosas que pueden llegar a ser confusas, nos las sacamos al principio. Ya preparamos la mente para después relajarnos en el aprendizaje del idioma. Bien, aquí y allá. Aquí se dice edo. Edo. Y los griegos, esa es una de las cosas que tienen en común la lengua griega con las lenguas germánicas, y ya lo tenía en el griego antiguo. Tienen muchas cosas de la lengua griega en común con las lenguas germánicas. Por eso habíamos dicho al principio que la lengua griega también es el punto de contacto entre lenguas romances, las lenguas romances y las germánicas. Utilizan mucho contracciones. Por ejemplo, ustedes vieron que en inglés el apóstrofe muy frecuentemente simboliza una parte de la palabra que se quitó para construir para armar una construcción más sintética. Por ejemplo, I will, I'll, ¿verdad? Y muchas otras. Bien. Es frecuente escuchar do.
y si uno lo ve escrito, es posible que donde estaba la épsilon haya una comilla. Alguien podría llegar a preguntarte, ¿y se apodó? ¿Eres de aquí? Quiere decir, esis, hice, apodó, apoedó. Tú eres de aquí, pero dicho coloquialmente, ¿y se apodó? ¿Eres de aquí? Bien. Ahora, aquí, que parece que significara aquí, no significa aquí. Quiere decir allá. Entonces, allá, acá. Puedo borrar esto, ¿verdad? Lo de los pronombres. Bueno, y para continuar con un vocabulario básico, y para ir con algo simple, estaba tentado de arrancar ya con el verbo ser, pero eso implica ya morfología verbal y eso. Estaba pensando algo más simple. Vamos a ir por los números del 1 al 10, ¿les parece? Nos quedan unos minutitos y no los quiero atosigar con algo complicado. Bien. El número 1 declina por género. Tenemos uno, una y une. Enas, mía, ena. Masculino, femenino y neutro. Siempre que pongamos los tres géneros van a estar en ese orden. Para contar el que más se utiliza generalmente es el neutro. Pero a veces uno quiere decir, por ejemplo, unos bancos, unas chicas, unos chicos, y hay que concordar. Dio no declina. Recuerdo que el número 3 declina en femenino y masculino. Pero no estoy seguro si era así. Si mal no recuerdo era tris el femenino. Ya lo vamos a confirmar en detalle posteriormente. La declinación por género de los primeros números no quedó bien conservada en el griego moderno. Nosotros tenemos uno y una, ya, ¿verdad? Dos no tenemos dos A y tres A. En islandés, sí, en islandés tenemos del 1 al 4 declinados en masculino, femenino y neutro, todos. Un masculino, femenino y neutro para el 1, para el 2, para el 3 y para el 4. Eso es bien indoeuropeo y bien arcaico. Cuatro
Tessera. Tessera. Cinco. Pende. Pueden decir pende o pende. Si optan por no pronunciar la ni, recuerden que esa D va a ser una D oclusiva. No va a ser pede, sino pede. Es como que la N se la tragan ellos. Exi. 6. Acá aparece la cuestión de las grafías alternativas. Siete es hepta o efta. Cualquiera de las dos está aceptada. También puede pasar que alguna palabra que no sea verbo, algún sustantivo, por ejemplo, se escriba a veces con omicron o a veces con omega. Octo, octo. 8. Cualquiera de las dos, velar fricativa o velar oclusiva, octo, octo, cualquiera de las dos, está aceptada para el número 8. Enea, el 9. Esa es la forma culta, Enea, porque en la calle no te van a decir Enea, te van a decir Enea. De hecho, decir Enea es visto en los círculos populares como andar haciéndose el culto, ¿verdad? Por ejemplo, te pueden preguntar la edad y vos podés decir Icosienea, que quiere decir 29, o podés decir Icosienea. Ellos conocen nuestra letra, el sonido de nuestra letra ñ, pero lo utilizan aleatoriamente para la ni o a veces para la ni iota. Como habíamos visto hoy en la palabra baño, que se pronuncia más o menos baño. Bien, y para el 10, deca. ¿Les suenan esos números? Sí, ¿verdad? Por la geometría. Hexágono, heptágono, octógono, decágono, ena, dio, tría, tessera, pende, hexi, heptá, octó, enea, deca. Bueno, estamos en la hora. Cerramos
¿Estamos ahí? ¿Cómo están? ¿Están cansados? ¿Qué? ¿No? ¿Quieren ver de los siguientes? Demasiada letra. ¿Cómo decís? A ver, yo tengo un drama con las letras. ¿Tenés un qué? Un drama con las letras. Ah, bueno, esto es el primer pantallazo. No se asusten porque después el cerebro se acomoda. Después adentro, como dice el refrán, se van acomodando los melones, ¿verdad? En el camión. Eso es simplemente cuestión de exposición. Una de las primeras explicaciones que di sobre el tema del método pedagógico, les dije que el método pedagógico que yo utilizo está un poco basado en algunas cosas del método finlandés y de la tradición discipular de Oriente Medio. El cerebro es como una esponja. El cerebro, para absorber información, lo que necesita es relajación y tiempo de exposición. Así aprendimos nuestra lengua. Nosotros no aprendimos fijando nuestra atención y diciendo cómo es que esto se hace o cómo es que esto se dice, sino que de fondo escuchamos día tras día a nuestros padres, a la gente alrededor, pronunciar y nos fuimos habituando primero a los sonidos, después a las combinaciones posibles de sonidos, a lo que se llama las posibilidades fonotácticas de nuestra lengua, y finalmente empezamos a distinguir conjuntos de combinaciones, sílabas en palabras. Bien, la idea de estas clases es que ustedes no necesiten material extra ni tengan que depender o requerir de un estudio extra clase, ni que yo les dé una pila de tarea y les diga, bueno, para la semana que viene me leen toda esta bibliografía y me hacen tal cosa. No, en absoluto. La idea es que ustedes vengan y se relajen y se expongan, y por el tiempo de exposición las cosas vayan entrando. Como una esponja, vos querés que absorba la mayor cantidad de agua, no la vas a apretar. Digamos, podemos hacer la comparación de que cuando uno intenta fijar la atención y esforzarse, uno está apretando la esponja. Pero ese no es el estado en el cual el cerebro absorbe la mayor cantidad de información. Tampoco lo va a absorber en minutos. Es posible que uno recuerde un dato que le llamó la atención, pero toda la información a la que uno se expuso, recordarla toda como lo que me llamó la atención todo, desde que dijo hola hasta que dijo chao. No, el cerebro no funciona así. Entonces, lo que necesitan es tiempo de exposición, y ninguna de todas las cosas que yo expuse en términos teóricos va a quedar simplemente ahí. No voy a esperar que ustedes la aprendan porque la dije una vez. Yo, para aprender algo, necesito escucharlo mínimo 3, 4, 5 veces y no más. El profesor dijo un detalle importantísimo en una clase importantísimo para el parcial, y yo necesito escucharlo 2 o 3 veces más, por lo menos, para que se me grabe. Yo voy a seguir ese principio. Entonces, todo esto que ustedes ven difícil, no vayan a pensar, relájense, y no vayan a pensar de que simplemente para la clase siguiente ya se lo tienen que saber, lo tienen que dominar, y vamos a arrancar así con vocabulario, conjugando verbos, y todo va a quedar atrás. No, en absoluto. En ese sentido, despreocúpense. Sí, por eso yo les doy primero un pantallazo, y en ese pantallazo les muestro cuáles son las primeras cosas difíciles para hacer un poco una terapia de shock. Para decir, bueno, si se van a llevar algún susto, llévenselo ahora, todo juntito. Miren, se escribe aquí, pero significa lo contrario. Se escribe ne, pero no significa sí. Todas esas primeras impresiones tardan en decantar en la cabeza y en asentarse hasta que uno las entiende. Bueno, nos vemos en la clase que viene entonces. Taleme. El horario es este, ¿no?